Muy buenos días. Agradezco también a la Casa de las Américas y a la Fundación Internacional de la Libertad por esta oportunidad de hablar de la libertad. La libertad tiene una paradoja. Cuando la tenemos, sentimos que es como el aire que respiramos. Y por tanto, como la tenemos, no la echamos de menos y no la defendemos. Cuando la perdemos y la echamos de menos, muchas veces es tarde para poder defenderla. Por eso, esta causa de la Fundación Internacional de la Libertad, a la cual también contribuye la Casa de Américas, es una causa que vale la pena darse todos los días, porque la lucha por la libertad es una lucha permanente que ha reconocido avances, pero también retrocesos, y que su avance no siempre ha estado coronado por laureles o arcos de triunfo, sino que muchas veces ha tenido que cruzar desiertos y enfrentar enormes dificultades. Este año 2014 estamos recordando, conmemorando 100 años del inicio de la Primera Guerra, la guerra de las trincheras, la guerra de los 20 millones de muertos, la Gran Guerra, la que en cierta forma dio origen a la revolución bolchevique y que fue la que gestó la columna vertebral de ese siglo XX que ya terminó. Porque los siglos históricos y los siglos cronológicos no siempre coinciden. El siglo XX no comienza en 1900 ni termina en el año 2000. Comienza en 1914, cuando el mundo pasa de la Belle Époque bruscamente a la Gran Guerra, y termina el año 1989, cuando simbólicamente cae el muro de Berlín y la cortina de hierro. Y también este año estamos recordando 25 años de ese acontecimiento, lo cual nos muestra que el siglo XX fue un siglo corto, de 75 años, y un siglo en el cual nacimos, vivimos, pero que ya es parte de la historia. Por lo tanto, el nuevo siglo, este siglo XXI, que es el que está emergiendo con tanta fuerza, es el siglo que debe concentrar nuestras preocupaciones, porque es futuro y no es pasado. Pero hoy es importante que en ese siglo XX América Latina no lo hizo bien. América Latina durante el siglo XX no estuvo a la altura de sus desafíos, ni siquiera a la altura de sus posibilidades. Un continente que lo ha tenido todo. Un territorio vasto, recursos naturales abundantes, pueblos homogéneos. No hemos sido cruzados por las guerras que dividieron a Europa, ni por los conflictos religiosos que hacían a unos matarse con otros en nombre del mismo Dios. Y sin embargo, América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado, un tercio de su población vive en condiciones de pobreza, y esto no es designo de Dios, es simplemente que nosotros, los latinoamericanos, no hemos sido capaces, tal vez y voy a leer con mucha atención la tercera versión del libro, porque ha habido, ¿cierto?, mucha idiotez, ¿cierto?, en la forma en que hemos enfrentado nuestros desafíos. Cuando yo era joven, recuerdo que cada vez que había un problema, la solución era ir a tirarle piedras a la embajada de Estados Unidos. Naturalmente que esa forma de concebir el mundo y la sociedad no son las formas que nos van a permitir asumir de una vez por todas nuestra responsabilidad. Dentro de América Latina hay como tres grandes visiones. Por una parte están los países del ALBA, por otra parte los países del Mercosur y por otra parte los países de la Alianza del Pacífico. No voy a entrar, ¿cierto?, en detalle, ustedes lo conocen, pero son concepciones del tipo de democracia que queremos tener, concepciones de cómo queremos buscar el desarrollo y el progreso, y concepciones de cómo queremos vivir nuestra vida en una sociedad que son muy antagónicas. Sin duda, ALBA y la Alianza del Pacífico están en los polos opuestos, y Mercosur está en alguna zona intermedia. Pero además de las ideas, y sin duda que yo creo firmemente en la libertad integral, que significa libertad en todos los campos del quehacer humano, porque muchas veces ha habido la tentación de pretender dividir, compartimentalizar la libertad, y creer en la libertad política, pero no en la libertad económica, o en la libertad económica, pero no en la libertad política. La libertad, al fin y al cabo, es una sola. Hasta ahora, la mejor forma que hemos encontrado para garantizar la libertad política es la democracia. La democracia vital, participativa, con alternancia en el poder, con separación de poderes, con libertad de expresión, con libertad de manifestación. La mejor forma que hemos inventado para
lograr la libertad económica es una economía social de mercado, libre, abierta, competitiva, ojalá integrada al mundo. Pero yo creo que hay un tercer concepto de libertad que nunca debemos descuidar, que tiene que ver con el campo social, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, tiene que ver con la libertad cultural, tiene que ver con la libertad de pensamiento. Y sin duda, no tengo tiempo para entrar en un análisis más profundo, de hecho va a ser el tema de otra conferencia que me toca dar ahora, de tratar de ver cómo vive y cómo se concibe la libertad dentro de estos distintos modelos que coexisten dentro de nuestra América Latina. Paso ahora a Chile. Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina. En esos tiempos se decía, nos prometieron un Perú y nos dieron un Chile. Se decía, porque en Chile los españoles no encontraron oro, se encontraron con un pueblo araucano que los combatió sin tregua ni cuartel durante los 300 años de la colonia. De hecho, está ese maravilloso poema de Alonso Ercilla, La Araucana, que habla de Chile como la gente que lo habita es tan gallarda, la primera palabra se me olvidó, tan altiva, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a dominio extranjera sometida. Usted, Jorge Eduardo, me puede recordar la primera palabra. La gente que lo habita es tan altiva, gallarda y belicosa. La primera palabra se le olvidó a usted y se le olvidó a mí. Más grave en usted, que es un escritor y un intelectual. Esa es otra cosa que a mí siempre me ha dado mucha envidia. Yo quiero integrarme al club de los intelectuales, pero no hay dónde inscribirse, ni siquiera pagar cuota. Se autoasignan el título de intelectual y lo cuidan con mucho celo. Pero está bien, los intelectuales le hace bien. Leía una frase de Gabriela Mistral al ingresar acá que decía que la literatura es cierto, a una sociedad lo mismo que el alma a un cuerpo. Y en cierta forma los intelectuales son parte del alma de nuestras sociedades y nos recuerdan permanentemente de que somos materia, pero también somos espíritu. Yendo a Chile. Chile sin duda es un caso exitoso. Si uno ve los últimos 30 años en Chile, es impresionante como un país que estaba en la medianía de la tabla en materia de progreso relativo, hoy día ha alcanzado el primer lugar, un lugar de liderazgo. Chile hoy día tiene $20.000 de ingreso per cápita. Es el país con mayor ingreso per cápita en América Latina y es el país que está más cerca de derrotar aquello que nos ha acompañado durante nuestros 200 años de vida independiente, la pobreza y el subdesarrollo. Pero también es importante distinguir, Chile tuvo dos periodos en el pasado reciente. Un periodo fue un periodo que el Economist bautizó como el milagro chileno. Entre el año 86 y el año 97, 12 años de vacas gordas, recordando el sueño de José, Chile tuvo un periodo extraordinario. No solamente recuperamos la democracia, que es la forma natural de vida del pueblo chileno, y lo hicimos con sabiduría, sin crisis, sin caos, sin violencia, sino que además Chile experimentó un progreso en todos los frentes muy extraordinario. Logramos crecer al doble del ritmo que crecía el mundo, crear empleo, mejorar la inversión, integrarnos al mundo. Hoy día tenemos tratado de libre comercio prácticamente con el mundo entero. Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea, Singapur, Vietnam, el país que ustedes nombran. Sino que además hubo progreso en todos los frentes, pero ese cuadro de milagro chileno cambió bruscamente con la crisis del año 98. Y entre el año 98 y el año 2009, otros 12 años que fueron bautizados o mencionados por esa misma revista Economist como la siesta chilena, Chile empezó a perder lentamente ese liderazgo. La tasa de crecimiento cayó a la mitad, la tasa de desarrollo de las inversiones, la productividad, el empleo, también en general cayeron a la mitad, y Chile, que era el líder a nivel de América Latina y a nivel mundial en crecimiento, perdió esa situación de privilegio. Y de hecho, durante este segundo periodo crecimos al mismo ritmo que América Latina. Y ese periodo termina el año 2009. Y yo lo recuerdo muy bien porque ese fue el diagnóstico, esa fue la situación en la cual debimos enfrentar la campaña presidencial del año 2009. Nosotros lo que quisimos y lo que prometimos durante la campaña era la necesidad de recuperar ese dinamismo, ese liderazgo,
esas ganas, ¿cierto?, de ir a la vanguardia, esa ambición por hacer de Chile el primer país de América Latina, ojalá no el único, que logre derrotar la pobreza y el subdesarrollo durante esta década. Y ese desarrollo es un desarrollo integral. Tenemos meridiana claridad que no es solamente desarrollo económico, también tiene que haber desarrollo del resto de las áreas del quehacer humano y por tanto en nuestro programa de gobierno había un capítulo para las oportunidades, un capítulo para las seguridades, para los valores, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural de nuestro país. Y lo cierto es que nos tocó gobernar en tiempos extraordinariamente difíciles. Primero, 11 días antes de asumir el gobierno, cuando ya estábamos electos, pero no aún asumidos, Chile fue golpeado por el quinto peor y más devastador terremoto en la historia conocida de la humanidad. En pocos minutos Chile perdió casi un tercio de su infraestructura. Un tercio de los hospitales, un tercio de las escuelas, un tercio de los embalses, de los puertos, de los aeropuertos. El daño que eso significó alcanzó a cerca del 30% de nuestro Producto Nacional Bruto. El terremoto de Japón, que vino poco tiempo después, fue cerca del 2% del Producto Nacional Bruto. Y el huracán Katrina en Estados Unidos fue un décimo de un 1% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, para poner las cosas en proporción. Y por lo tanto eso fue un golpe muy fuerte, porque teníamos un programa de gobierno muy ambicioso, con metas exigentes, y voy a hablar de ello, y tuvimos que hacernos cargo de otro desafío y decidimos mantener nuestros compromisos del programa de gobierno y asumir la tarea de reconstruir Chile durante nuestro periodo de 4 años. Además, recibimos una economía que estaba dando evidentes muestras de fatiga y de desequilibrio. Era parte de ese periodo de la siesta, era la peor parte del periodo de la siesta. Chile cada día crecía menos. De hecho, en el gobierno anterior a nuestro, que es el primer gobierno de la actual presidenta, Chile crecía en torno al 3%. Es decir, a la par con América Latina, incluso por debajo del promedio de América Latina. Y por tanto recibimos una economía que cada día crecía menos, que cada día creaba menos empleo, en que la inversión estaba cayendo peligrosamente, en que la pobreza estaba aumentando, en que la desigualdad estaba aumentando y en que los desequilibrios estructurales se estaban acumulando. Chile, que era un país que había tenido una política fiscal de equilibrio, la perdió el último año del gobierno anterior, porque heredamos un país con un déficit que para estándar chileno era extraordinariamente alto, no así para estándares europeos. Y además de eso tuvimos que vivir con una economía en permanente crisis. La economía, que había crecido cerca del 5%, venía creciendo al 5% en un periodo de bonanza muy grande después de la crisis del año 2000, de fines del 2008, entró en un largo periodo que los españoles lo conocen mejor que nadie porque lo han sufrido fuertemente y en carne propia. Fue en ese contexto que tuvimos que asumir nuestro doble desafío de cumplir nuestras promesas de gobierno, nuestros compromisos, y al mismo tiempo hacernos cargo de la reconstrucción. ¿Cuáles fueron las promesas y cuáles fueron los resultados? Primero, recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de emprender, de innovar, de invertir, de seguir incorporándonos al mundo, a este nuevo mundo, esta nueva sociedad del conocimiento y de la información, este mundo globalizado que estaba golpeando nuestras puertas desde hacía mucho tiempo y que era un mundo lleno de oportunidades para aquellos países que quisieran asumirlas, pero que podía ser indiferente e incluso cruel con aquellos que simplemente le den la espalda o la dejen pasar. Y en esta materia nos propusimos duplicar la tasa de crecimiento. Nos propusimos crear 1 millón de empleos, que también era duplicar la capacidad de crecimiento que había mostrado Chile en el periodo anterior. Nos propusimos recuperar la inversión que había caído como piedra. ¿Cuáles fueron los resultados en el plano económico? Efectivamente, Chile logró pasar de una tasa de crecimiento en torno al 3% promedio del gobierno anterior a 5,3%, que fue el promedio de nuestro gobierno, pasar de una capacidad de generación de 500.000 de empleos cada 4 años a 1 millón de empleos cada 4 años. Y esas metas se lograron, y acelerar el aumento de los salarios. Y por tanto hubo un verdadero renacimiento, recuperación de liderazgo, de capacidad de emprender. Se creció a 5,3%, se creó 1 millón de empleos, que para Chile es una cifra que nunca antes había siquiera acercado y que nos puso en una situación de pleno empleo. En Chile, cuando terminó nuestro gobierno, estábamos en pleno empleo. Ya no eran los trabajadores que buscaban los empleos, sino que eran los empleadores los que buscaban a los trabajadores. Yo recuerdo cuando yo era candidato, los letreros que abundaban eran: no hay vacantes.
Y en esta campaña los letreros que estaban en todas partes era se necesitan trabajadores, y eso significó, al incorporar 1 millón de personas al mundo del trabajo, un aumento muy significativo de los salarios, un tremendo progreso en el bienestar. Porque los resultados no fueron solamente en materia de crecimiento, 1 millón de empleos, logramos crear 250.000 nuevos emprendedores, nuevas empresas. Pasamos de 700.000 a casi 1 millón de empresas en Chile en 4 años. Logramos recuperar la inversión del 22 al 27% del Producto Nacional Bruto. La productividad, que era negativa, es decir, que era un lastre que frenaba el crecimiento, volvió a ser positiva, un motor que contribuía al crecimiento, y podríamos seguir. Pero no solamente se trata de variables en el terreno económico. Teníamos plena conciencia que la distribución del ingreso en Chile y en muchos países de América Latina era excesivamente desigual. Y eso no solamente tenía una connotación moral, sino que también era un talón de Aquiles, una debilidad de la sociedad chilena. Y por eso también nos propusimos metas muy ambiciosas en reducir la pobreza y en reducir las desigualdades. Y de hecho la pobreza, que había aumentado durante el primer gobierno de la actual presidenta Bachelet, disminuyó durante nuestro gobierno, y la desigualdad, que había estado estancada durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, disminuyó durante nuestro gobierno. Y además de eso, del terreno económico y el terreno social, esto se empezó a manifestar en calidad de vida de la gente. Le voy a dar un solo ejemplo. El año 2009, en Chile veraneaban 4 millones de personas. Veranear significa salir fuera de la ciudad por un determinado periodo de tiempo, alojar en otra casa, está todo definido. El año 2013 veranearon en Chile 9 millones de personas. Duplicamos la integración de Chile al mundo de la banda ancha y del Internet. Literalmente se duplicó, alcanzando el nivel más alto por lejos en América Latina. Por dar algunos ejemplos de cómo este progreso no son números que solamente interesan a los economistas o a los organismos internacionales, sino que indudablemente que cuando uno crea 1 millón de empleos, mejora los salarios en términos reales en cerca de 3-4% al año, se produce una mejoría que es la suma de más empleos, más salarios. La masa salarial creció como nunca antes había crecido en Chile, y con ello el bienestar de las grandes mayorías que pudieron disfrutar de bienes como las vacaciones, como integrarse al mundo de la banda ancha e Internet, por dar solamente algunos ejemplos: venta de automóviles, venta de bienes durables. Todo eso, ¿cierto?, creció de forma muy espectacular. Pero además de eso hubo un gran esfuerzo por fomentar un desarrollo integral, y ahí, ¿cierto?, hicimos muchos esfuerzos por difundir la cultura, por difundir el deporte, y un elemento muy importante fue el esfuerzo, y aquí Cristian Larroulet jugó un rol fundamental en la transparencia, hacer de Chile una sociedad transparente, porque no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. La transparencia es el mejor instrumento que tenemos para luchar contra la discrecionalidad y contra la corrupción. Y otra característica del gobierno es que prácticamente durante el gobierno no hubo problemas de corrupción, solamente cosas muy menores. Pero a nivel de lo que es el promedio de nuestro país o lo que es el promedio de América Latina, fue un periodo extraordinariamente probo, porque fue un periodo con un tremendo esfuerzo en la transparencia. Y por tanto yo creo que lo que dijo María Vargas Llosa, de que entregamos un país mucho mejor que el país que recibimos, siento que es verdad, y es importante destacarlo, porque cuando uno defiende las ideas de la libertad, las puede defender de dos maneras, y se requieren las dos maneras. Una es en base a el valor intrínseco de la libertad como parte esencial del desarrollo integral de las personas. La libertad es un fin en sí mismo, y también la libertad es un medio para alcanzar objetivos. Pero también hay que mostrar que las ideas de la libertad dan buenos resultados. Y cuando uno compara, por ejemplo, el rendimiento de los países de la Alianza del Pacífico con el rendimiento de los países del Mercosur, no es casualidad que los 4 países que más crecieron, salvo pequeñas excepciones, en América Latina, de los países grandes, fueron los 4 países que integran la Alianza del Pacífico, y los 2 países que menos crecen, y que de hecho decrecen, son 2 países del Mercosur, como es el caso de Argentina y Brasil. Eso no es casualidad. Las ideas de la libertad no solamente son un fin en sí mismo, queramos buscarlas por su valor intrínseco, sino que además dan buenos resultados en cuanto a desarrollo, oportunidades, bienestar, calidad de vida. Y eso es muy importante destacarlo, porque una cosa son las virtudes teóricas
y otra cosa son las virtudes prácticas, y en el caso de la libertad yo siento que confluyen ambas y son dos argumentos para poder defenderlas con mayor eficacia. ¿Qué está pasando hoy día en Chile? Hoy día en Chile, ¿cierto? Y esto se empezó a gestar durante nuestro gobierno, a partir del año 2011, con las marchas estudiantiles, empezó a cuestionarse este modelo. Empezó a cuestionarse este modelo que nosotros entendemos como la cultura de la libertad. Y se empezó a decir, ¿por qué un Estado subsidiario? Tengamos un Estado más poderoso, más omnipresente, más interventor. Se empezó a cuestionar el rol del Estado y empezó a producirse una confusión. Confundir lo que es de interés público con lo que es de interés estatal, lo público con lo estatal, el bien común con el Estado. Y en consecuencia, todo aquello que era de interés público, como la educación, como la salud, por dar dos ejemplos, empezó a surgir la idea de que había que desplazar a la sociedad civil de esas actividades y que el Estado tomara una posición hegemónica y dominante. Y se ilustró con eslogans tremendamente poderosos que surgieron de esas manifestaciones estudiantiles, como por ejemplo el fin al lucro. No se puede lucrar con bienes públicos, lo cual suena muy bien, pero significa en la práctica que la sociedad civil no puede participar ni colaborar en el esfuerzo de proveer servicios de educación, servicios de salud, y eso se puede extender a todo el resto de las áreas. Y ese eslogan de no al lucro y la educación es un derecho y no un negocio, y por tanto el Estado tiene que garantizarles a todos la educación gratuita por sus propios medios, empezó a penetrar fuertemente, primero entre los estudiantes y después, es cierto, penetró al resto de la sociedad. Y hoy día, ¿qué es lo que está en discusión en Chile? Hoy día está en discusión en Chile muchas cosas. En primer lugar, yo siento que se ha acentuado esta confusión entre lo público y lo estatal. Por supuesto que la educación es un bien de interés público, nos interesa a todos. Por supuesto que el Estado tiene una obligación especial de asegurar y garantizar a todos el acceso a una educación de calidad. Pero eso no significa que el Estado tenga el derecho a monopolizar la educación, a hegemonizar la educación, a desplazar a la sociedad civil del esfuerzo educativo, ni de arrebatarle a los padres su derecho a elegir la libertad de sus niños. Y eso es algo que está en plena discusión hoy día en nuestro país. El gobierno, esa es una primera confusión. Se confunde lo público con lo estatal, se confunde el bien común con el Estado y en consecuencia el Estado siente que tiene que asumir en forma hegemónica esas tareas, desplazando a la sociedad civil de ese esfuerzo. En Chile teníamos un modelo mixto. Había educación y salud pública y privada. El Estado financiaba a los sectores vulnerables y de clase media, pero los sectores vulnerables y de clase media tenían libertad de elegir y habían dos tipos de proveedores de estos servicios, públicos y privados, y la gente, las familias elegían. Eso está en plena discusión y debate en nuestro país y se refleja en los proyectos de ley que se han presentado. Una reforma educacional que quiere poner fin al lucro, lo cual significa desplazar a la sociedad civil del esfuerzo educativo, que quiere poner fin a la selección, lo cual significa atentar contra la libertad de los proyectos de enseñanza y que en cierta forma quiere también que la elección de las escuelas y colegios no la hagan las familias, sino que la haga en forma centralizada el Estado. Ese, es cierto, es un debate. El segundo debate es que toda sociedad busca, en cierta forma, compatibilizar tres grandes objetivos o valores: la libertad, la justicia y el progreso. De hecho, en la confrontación ideológica del siglo XX, que surge con la Primera Guerra, la Revolución Bolchevique, fueron dos modelos que tenían distintas visiones del hombre, de la sociedad, de la democracia, del desarrollo económico, y en cierta forma, uno de esos modelos, el modelo soviético, sobre pretexto de privilegiar la igualdad, terminó sacrificando la libertad y terminó sacrificando el progreso. Y por eso se cayó la Unión Soviética. No porque los tanques de Patton llegaron hasta Moscú, como muchos quisieron al término de la Segunda Guerra Mundial, sino que porque la gente que conoció ese experimento del socialismo real, en un momento dado, cuando abrió los ojos, porque pudo ver que habían modelos alternativos, gracias a la tecnología, a la sociedad del conocimiento de la información, dijo: basta un modelo que me quita mi libertad, me arrebata el progreso y que tampoco logra una igualdad. El modelo que sobrevivió, porque aquí no fue un empate, sino que un modelo se derrumbó, el otro sobrevivió. Muchas veces tiene que tener conciencia de que
no puede descuidar el elemento de la igualdad, de una igualdad y una justicia bien comprendida, como en primer lugar igualdad de oportunidades, derrota de la pobreza. Porque si solamente se queda con la libertad y el progreso, puede tener un talón de Aquiles, y de hecho tiene un talón de Aquiles, que es el que existe en América Latina por los tremendos niveles de desigualdad que existen en nuestro país. Por eso nuestra preocupación fue simultánea y con la misma fuerza hacia el desarrollo y el crecimiento y hacia lograr mayor justicia, mayor igualdad de oportunidades, derrotar la pobreza. Yo siempre recuerdo en esto dos anécdotas que ejemplifican los extremos. Una es de un empresario del transporte español que tenía una empresa de transporte, que era un carretón y un burro. Y él quería crecer y por tanto dejó de darle de comer al burro para poder comprar un segundo carretón. Y estaba muy contento hasta que un día llega desolado a la plaza pública a lamentarse de su mala suerte, que justo cuando el burro estaba aprendiendo a trabajar sin comer, se murió de hambre. Ese es el extremo cuando solamente privilegiamos el crecimiento. El otro extremo es el clásico ejemplo de la gallina de los huevos de oro, que por querer acelerar la distribución le abre el vientre a la gallina, saca los huevos de oro y mata, ¿cierto?, la fuente de esos huevos hacia el futuro. El equilibrio entre crecimiento, libertad, desarrollo, libertad y justicia es un equilibrio que todo país y todo gobernante debe velar con mucho cuidado. Pero hay un tercer factor que produce. Cuando uno privilegia el valor de la igualdad como un valor absoluto, que es en cierta forma lo que está pasando en nuestro país, entonces simplemente no se puede permitir ninguna diferencia. Porque toda diferencia tiene algo que ver con la cuna, pero también tiene algo que ver con el esfuerzo, con el compromiso, con el mérito. Pero como tiene algo que ver con la cuna, entonces es ilegítimo diferenciar. Todos tienen que ser iguales. Y por ejemplo, en nuestro país, el Estado, nosotros lo que hicimos fue concentrar los recursos públicos de educación, teníamos conciencia de la importancia de mejorar copernicanamente la calidad de educación en nuestro país, aumentamos el presupuesto de educación de 9.000 a 14.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto en nuestro país creció de 15.000 per cápita, de 15.000 a 20.000 dólares en 4 años. Es decir, habíamos construido 3 pisos en la historia de nuestro país y nosotros pudimos en 4 años construir el 4.º piso. Y eso nos permitió naturalmente aumentar sustancialmente, sin que aumentara el tamaño relativo del Estado, aumentar el tamaño absoluto del Estado y su capacidad de emprender reformas muy estructurales, entre ellas en educación, la subvención escolar preferencial, darle una mucho mayor subvención a los alumnos vulnerables, para que puedan acceder a una mejor educación. Y para que los colegios se interesen más en atraer a esos alumnos porque tenían un aporte económico mayor financiado por el Estado. De hecho, ahí concentramos buena parte de los recursos y llevar la educación lo más cerca posible de la cuna. En Chile teníamos muy buenos niveles de cobertura de educación escolar y superior, pero muy bajos niveles de cobertura en educación preescolar. Y cuando el niño a los 6 años llega a la educación escolar y viene de un hogar destruido y vulnerable, muchas veces viene con una desventaja irrecuperable. Y por eso quisimos llegar con la educación lo más cerca posible de la cuna. Pero un segundo elemento, cuando la igualdad se pone como un valor supremo, se pierden grados de libertad y se pierden grados de incentivos, porque si uno dice que más todos tenemos que ser iguales al final de la carrera, entonces ¿quién se levanta temprano en la mañana? ¿Quién se esfuerza? ¿Quién saca lo mejor de sí mismo? Yo siempre he dicho que esto lo hemos discutido en educación. Por ejemplo, en educación, en Chile teníamos un sistema que el Estado se estaba concentrando en allegar recursos a los sectores más vulnerables para que la educación, la calidad de la educación que más creciera en cobertura y en calidad fuera de los sectores más vulnerables. Pero en intertanto, se permitía en Chile que los padres, además de la subvención que recibían sus niños del Estado, pudieran contribuir con recursos propios voluntariamente a acelerar ese crecimiento en la calidad de la educación. Es lo que se denomina el financiamiento compartido. Este gobierno quiere prohibirlo, quiere eliminarlo. ¿Por qué? Porque dice que eso produce diferencia. Yo siempre ilustro esto con el ejemplo de una cadena. Si usted tiene una cadena, arriba está toma el primer eslabón y lo empieza a levantar, en promedio la cadena va subiendo. Pero los últimos eslabones no se mueven mientras la cadena no se tensa. Si usted tiene una cadena colgando del techo y usted mete la mano para abajo y empieza a subir los eslabones de abajo, en promedio la cadena va subiendo. Pero los eslabones de al medio no sienten ningún efecto mientras el más bajo no los alcanza. Entonces la filosofía nuestra era que el Estado se preocupe de hacer subir la cadena desde abajo
pero permitamos, ¿cierto?, que los grupos medios puedan, con su propio esfuerzo y sus propios recursos, hacer que la cadena entera vaya subiendo, pero siempre que el que suba más rápido sean los sectores más vulnerables para mejorar la calidad y reducir la brecha de calidad. Eso es la nueva filosofía que está implícita en los proyectos de ley y en los discursos, es algo que se quiere eliminar. Se quiere prohibir el lucro, es decir, desplazar al sector privado, prohibir la selección, es decir, atentar contra la libertad de enseñanza, prohibir el financiamiento compartido. Los padres no pueden aportar recursos a la educación de sus hijos, sí pueden gastárselos en whisky, pero no en la educación de sus hijos. Es un modelo distinto. Y lo tercero, que esta forma de concebir el rol del Estado y este concepto de igualdad lleva necesariamente a una necesidad imperiosa e insaciable de hacer crecer el tamaño del Estado y por tanto de aumentar los impuestos. En cierta forma, las grandes reformas que se han planteado en Chile, la reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma constitucional que se ha anunciado, la reforma laboral que se ha anunciado, están dentro de esa filosofía o ideología, que yo creo que no es la correcta, porque se contrapone con lo que es la cultura de la libertad. Y para terminar, este es el debate que está habiendo en Chile en este instante. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Tiene derecho la sociedad civil a participar en actividades tan importantes como la educación, la salud? ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la libertad, el progreso y la igualdad? ¿Qué espacio tenemos que dar a elementos que tiendan a corregir las deficiencias de cuna y qué espacio tenemos que dar para que los méritos y el esfuerzo de los ciudadanos puedan tener su justa recompensa? Esas son las cosas que se están discutiendo en Chile y que en cierta forma ponen en cuestión lo que era el acuerdo tácito que permitió una transición muy exitosa, que era un acuerdo respecto del tipo de democracia y el tipo de desarrollo económico que queríamos. Y para terminar, yo quiero decir que en los tiempos modernos los resultados no tardan, se producen de inmediato. Antes uno podía hacer estas cosas y los efectos eran retardados, hoy ya son instantáneos, porque la gente ve, predice y actúa en función de lo que va a venir, no de lo que ya pasó. Y quiero decir, ¿cierto?, que en nuestro país, durante estos primeros 3 meses de gobierno, el crecimiento cayó a la mitad. En vez de crear empleos, hemos perdido 60.000 empleos en los primeros 3 meses de gobierno. La inversión ha caído en cerca de 15%. Y por lo tanto yo me temo que esta nueva ideología, que más la conocemos porque está implícita en muchos otros países de América Latina, no conduce a lo que queremos, una sociedad más libre, una sociedad más próspera, una sociedad más justa. Por ejemplo, en Chile está el eslogan de educación gratuita para todos, a todo nivel. A nivel universitario, como los que más van son los sectores de más altos ingresos, y aquí hay un buen papel que le leí esta mañana a Cristian Larroulet que muestra que estas políticas van a aumentar los niveles de desigualdad en nuestro país. Entonces yo lo que quiero decir solamente que siento, y con preocupación, de que en nuestro país se está cambiando los pilares de una sociedad que viva la cultura de la libertad. Los pilares de una... Yo no estoy hablando aquí que estemos en los casos extremos en que pueda estar un país como Venezuela, y entre paréntesis quiero decir que en Venezuela lo que está ocurriendo debiera no solamente preocuparnos, debiera ocuparnos a todos, porque en Venezuela está en grave riesgo la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos. Yo les hago algunas preguntas. ¿Existe verdadera separación de poderes, elemento tan fundamental de una verdadera democracia y de un verdadero Estado de Derecho en Venezuela? ¿Existe una justicia que garantice a todos ciertos juicios justos y debidos procesos? ¿Existe un trato como corresponde a una democracia a los sectores opositores en Venezuela o los que piensan distinto al régimen? ¿Existe respeto por los derechos humanos de los venezolanos? Contesten esas preguntas y van a darse cuenta que ahí hay un tema de un riesgo, y si bien existe el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, en los tiempos modernos hay valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos que no reconocen fronteras. Y por tanto es una responsabilidad de todos, y no solamente responsabilidad, nos atañe a todos, porque puede afectarnos a todos, además del compromiso moral que tenemos los que creemos en la libertad y en la democracia, con esos valores en el mundo entero, pero muy especialmente en nuestra América Latina. Termino diciendo que la meta nuestra era hacer de Chile un país desarrollado el año 2017. Por eso siempre planteábamos de que cuando llegamos al gobierno del 2010, una meta muy grande. Vamos a lograr en 7 años que Chile
logre aquello que nuestros padres soñaron, pero nunca lograron, que era hacer de Chile un país desarrollado. Y de hecho, con $20.000 de ingreso per cápita, si Chile mantenía el ritmo de crecimiento que tuvo en promedio durante nuestro gobierno, iba a alcanzar la meta de país desarrollado el año 2017. Yo siento que con lo que está pasando en Chile, con la caída de la inversión, con la pérdida de la confianza, con el deterioro de las expectativas, con la reducción de los espacios de libertad, con la pérdida de capacidad de crecimiento, con lo que estamos viendo que los empleos en vez de crearse se están destruyendo, esa meta se posterga. Y por lo tanto, cuando uno analiza, es muy importante lo que creemos en esto que uno puede llamar la cultura, la libertad, que uno sabe muy bien, la libertad es como el amor. A veces cuesta definirla, pero uno sabe muy bien cuándo está enamorado y cuándo no lo está. De que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, no solamente en Chile, sino que en todo el continente, porque esta cultura de la libertad, que es un fin en sí misma, pero que es un poderoso medio para alcanzar fines como desarrollo, progreso, oportunidades e incluso justicia, sea capaz de ganar la batalla, porque al frente tenemos enemigos de la libertad poderosos y muy hábiles en defender ideas contrarias a la libertad. Muchas gracias.